Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tú. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la organización la invitación a estas jornadas de humanización de la salud, principalmente a Laura Collada, a Almudena Jerez y también a María del Mar Aldana, porque han organizado esto de una manera maravillosa, meticulosamente cada punto, y la verdad es que estamos todos bastante orgullosos de ellos. Enhorabuena. Yo que iba a venir a hablar de la compatibilidad de la inteligencia artificial con la humanización de la salud. A ver, yo quería aclarar primero que yo me considero dentro de algunas personas que últimamente hablan mucho de inteligencia artificial sin saber realmente de inteligencia artificial a nivel técnico. Pero dada mi formación a nivel jurídico y a nivel ético, sí que os puedo trasladar cuestiones a ese nivel. Pero técnicamente es cierto que todos como que queremos hablar de todo lo que es la inteligencia artificial, pero nos quedamos mucho en las bases. Comentaros que voy a estructurar mi charla en 5 puntos. Primero, hacer una serie de reflexiones éticas por mi formación en bioética. En segundo lugar, vamos a hablar del concepto de la inteligencia artificial y también pues, un poco de normativa. No quisiera aburriros con la normativa, pero claro, yo tengo una formación jurídica, os voy a hacer unas pequeñas pinceladas de cómo va ahora y cómo está siendo ahora la normativa en inteligencia artificial. Luego hablaremos de los riesgos más relevantes que tiene la inteligencia artificial en salud. Posteriormente ya nos centramos en la compatibilidad de la inteligencia artificial con la humanización, con las corrientes humanizadoras, y luego terminaremos con una serie de conclusiones. En cuanto a las reflexiones éticas, sí quería trasladaros que la inteligencia artificial tiene una naturaleza disruptiva en todas las cuestiones que están relacionadas con la bioética, por lo que va a suponer un antes y un después en todo este mundo de la bioética, porque nos va a hacer plantearnos numerosas cuestiones éticas en torno a nuestra verdadera naturaleza y qué es lo que queremos hacer en el futuro con todas estas herramientas. ¿Por qué? En primer lugar, porque hemos alcanzado una serie de capacidades que hace unos años eran inimaginables, lo cual va a generar una serie de cambios que son de carácter realmente cualitativos, porque va a afectar no solo a las generaciones presentes, sino también a las generaciones venideras. Y esto nos va a hacer pensar qué tipo de mundo queremos construir, qué tipo de mundo queremos habitar y qué decisiones tenemos que tomar para ello. Es verdad que también contamos con una cantidad ingente de información, pero no necesitamos tanta información, necesitamos la información que necesitamos para desarrollar nuestros trabajos, para llevar nuestra vida. Muchas veces estamos abrumados con tanta información, porque no solo hace falta saber, sino que tenemos que saber qué hacer con este saber y querer saber, pero de una manera ordenada. Por lo tanto, tenemos que distinguir también entre lo que es la información falsa y lo que es la información verdadera. Por lo tanto, cuidado con la cantidad ingente de información con la que contamos. Y además, todo esto tiene que venir orientado hacia nuestro bienestar. No tiene ningún sentido que utilicemos la técnica para luego que sea algo, como dicen todos aquellos que hablan de cuestiones apocalípticas, como para autodestruirnos. No, la técnica tiene que venir aquí para mejorar nuestras condiciones de vida y para mejorar también pues eso, nuestro estado de salud en este caso. ¿Qué dicen muchos autores? Muchos autores dicen que si tenemos herramientas que puedan mejorar nuestro estado de salud y nuestra calidad de vida, es un imperativo moral el adoptar esta técnica. Por lo tanto, podemos reflexionar también sobre ese punto. En segundo lugar, todo esto, todas estas técnicas nos vuelven a traer ciertas reflexiones filosóficas que ya considerábamos denostadas, pero que vuelven otra vez como un revival. Por ejemplo, en cuanto a la identidad humana, ¿cómo nos identificamos? ¿Con nuestros datos personales? ¿Ahora mismo nos identifican nuestros datos personales? Pues ahora nos identifica cualquier comportamiento que tengamos. Si le damos un clic a un like, si le damos un clic a un enlace
o si simplemente pues, estamos consultando redes sociales, se nos está ya estableciendo un perfil de nuestros comportamientos y nuestros hábitos. Por lo tanto, ahora mismo el concepto de privacidad ahora ya no solamente es individual, sino ahora mismo hay una cuestión, un concepto que se llama privacidad grupal, porque nos incluyen dentro de un grupo, que son unos perfiles que se hacen, y a través de ese grupo se nos está dando unas predicciones. Os pongo un ejemplo. Somos del grupo que estamos incluidos en aquellas personas que no hacemos deporte y que además tenemos una alimentación poco sana. Esto va a tener unas repercusiones en nuestro seguro de salud. Quizá no tengamos las coberturas que tengamos que tener, o a lo mejor para el acceso a un tratamiento médico. Por lo tanto, quizá uno de nuestros derechos ahora tendría que saber en qué grupos estamos incluidos. Y eso es algo que también se está valorando. Además, estamos tomando ahora una serie de decisiones sin reparo, porque se nos presentan como un avance tecnológico o una innovación que nos va a beneficiar. Pero muchas veces no nos paramos a pensar si realmente eso es un avance tecnológico o es algo que nos va a beneficiar. Pero claro, ¿cómo vamos a rechazar algo que se nos está presentando como una posibilidad de curación o de mejorar nuestra salud? Pues todos nos lanzamos a esa nueva técnica, pero deberíamos ser un poco más prudentes a la hora de pensar si realmente nos está beneficiando, porque no podemos caer en el cientificismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos asimilar el conocimiento con la ciencia, porque es simplemente la técnica, el conocimiento a través de la técnica es una racionalidad más, pero que tiene que venir suplida con la ética. Y además, como dice Hans Jonas, a través de las capacidades que tenemos, cada vez que aumentamos nuestras capacidades y nos sentimos más poderosos, tenemos una mayor margen de responsabilidad y un mayor margen de actuación a través de la prudencia. Los principios de prudencia y responsabilidad van acrecentándose a medida que tenemos más capacidades. Además, la velocidad que tienen todos estos avances tecnológicos hace que nos estemos olvidando de cuestiones que están patentes, que están presentes en nuestra sociedad. ¿Qué cuestiones son estas? Pues los problemas que tenemos, por ejemplo, de sostenibilidad. Tenemos un problema claro de limitación de recursos. Por ejemplo, todas las bases, todas las grandes computadoras que están almacenando los datos que nosotros utilizamos a la hora de utilizar nuestras herramientas tecnológicas tienen una huella de carbono gigante. No solo tenemos que pensar en los avances tecnológicos desde el punto de vista de lo que supone, sino de la huella de lo que esto supone a nivel del planeta. Además, tenemos una serie de desigualdades subyacentes a nivel de pobreza, a nivel de desigualdad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que existen muchísimas brechas de uso respecto a las tecnologías. No todo el mundo puede utilizar las tecnologías que utilizamos, no todo el mundo tiene acceso a estas tecnologías. Por lo tanto, tampoco tiene acceso a los beneficios que reporta. Y también brechas de uso y brechas de acceso. Es decir, no tienes los conocimientos para poder utilizar estas tecnologías. Por tanto, tenemos que estar muy pendientes de los colectivos vulnerables. Y eso lo dice Adela Cortina. Adela Cortina dice que el principal problema que va a traer la inteligencia artificial va a ser la desigualdad y la discriminación en estos colectivos que tienen mayor vulnerabilidad, porque siempre que hay un avance tecnológico, siempre hay gente que se va quedando atrás. Y, por último, existe un afán normativo ahora mismo, que ahora veremos, un afán normativo que se está llevando a cabo numerosas normas, pero sin conocer realmente qué es lo que estamos regulando, o ni siquiera saber cómo va a terminar o cómo se va a desarrollar esa tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que se están promulgando normas que devienen obsoletas una vez que han entrado en vigor. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. El propio Reglamento de Inteligencia Artificial ha tenido desde su primera publicación numerosos borradores porque la ciencia iba avanzando de una manera mucho más rápida que el propio legislador a la hora de poder redactar esa norma. Entonces, ¿cuál sería, a mi juicio, la solución de todo esto? Pues tenemos que poner el acento más bien en la educación, porque no siempre es mejor regular que educar.
Es mejor educar y dotar a los profesionales sanitarios, en nuestro caso, de una serie de capacidades para que puedan explicar cómo están utilizando esa tecnología y poder explicársela también a los pacientes cómo se ha llegado a un determinado resultado o predicción que va a afectar muy seriamente en su salud. Bueno, pues hasta aquí las reflexiones que quería compartir con vosotros. Y ahora ya nos vamos a ir a lo que es la definición de inteligencia artificial. Bueno, después de muchos años que no ha habido una unanimidad a la hora de describir o de definir lo que es la inteligencia artificial, en un principio estábamos todos de acuerdo en que la inteligencia artificial era la habilidad de la máquina de tener una serie de capacidades que eran capacidades propias de los seres humanos. Pero es cierto que es un error ver la inteligencia artificial desde esta perspectiva antropológica. ¿Por qué? Porque la máquina nunca va a tener, o al menos por ahora, capacidades que tienen únicamente los humanos. ¿Cuáles son estas capacidades? La contextualización, la empatía, el tener un análisis crítico. La máquina lo que hace es que nosotros le metemos unos datos y a partir de esos datos y ese algoritmo, la máquina nos va a dar un resultado, pero somos nosotros los que estamos metiendo esos datos. La máquina no hace ningún análisis de si eso es bueno o eso es malo, sino simplemente te va a dar los resultados de lo que nosotros hemos entrenado, como se dice, se ha entrenado a la máquina con los datos. Es decir, toda la responsabilidad de la inteligencia artificial la vamos a tener nosotros. Sin embargo, ahora el Reglamento de Inteligencia Artificial sí que ha sacado una definición consensuada a nivel europeo, que aquí la tenéis. Bueno, pues al fin y al cabo es todo aquello que opera con elementos de autonomía y que basándose en datos y entradas, pues al final va a tener una salida de contenidos y predicciones. ¿Qué ocurre? Lo que os comentaba al principio, ha habido una cantidad de normativa. Antes era normativa que no era vinculante, se basaba en normas que se llaman soft law, que no nos vinculaban de una manera que pudiera haber unas sanciones, pero sin embargo ahora últimamente y sobre todo a nivel del Parlamento y la Comisión Europea sí que ha habido una serie de normas que ya nos va a vincular una vez que se transpongan, si son reglamentos, son directos de aplicación aquí en todos los países de la Unión Europea. Tenemos que distinguir para hacer un análisis jurídico de la inteligencia artificial entre dos fases del ciclo de vida de cualquier sistema. La fase de diseño y desarrollo y la fase de implementación y puesta a disposición en el mercado. Bueno, brevemente, para no aburriros con la normativa. En ambas fases se aplica toda la normativa que ya teníamos anteriormente de todos los reglamentos de la Unión Europea que se están ahora legislando. ¿Cuál era esa normativa que ya afecta y que ya iba a afectar? Pues la de protección de datos, tanto el reglamento como la ley, y también pues la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, en nuestro caso la 5/2010 de aquí de Castilla-La Mancha de derechos y deberes en materia de salud. Y bueno, pues toda una serie de normas que tenemos que ya se aplicaban y también el Reglamento 745/2017 de productos sanitarios, porque recordemos que todo software informático que esté llevando a cabo, que se considere producto sanitario, va a seguir regulándose por ese reglamento. Y ahora mismo también tenemos el Reglamento Europeo relativo a la gobernanza europea de datos. Lo que más nos importa es que aquí se van en la reutilización de los datos en las administraciones públicas, es lo que más se puede subrayar de esta norma. El Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que es muy importante para el uso secundario de datos para la investigación científica, y luego el Reglamento de Inteligencia Artificial, que se aprobó en junio de este año, pero que no entrará plenamente en vigor hasta el año 2026. Bueno, aquí me gustaría haceros un inciso. Y el inciso es, antes de toda esta normativa europea que está entrando en vigor en estos últimos años, nosotros para el ámbito sanitario, para los productos sanitarios, ya teníamos la normativa que os he citado. ¿Pero qué ocurre? Que esa normativa en muchísimos de los casos no se estaba cumpliendo. Teníamos que darle una clasificación de riesgos a los productos sanitarios y en muchas ocasiones ni siquiera se clasificaba.
y por lo tanto no se estaba validando de manera legal, o muchas veces pues, se estaba imponiendo pues, una serie de principios como el de gobernanza de datos, minimización de datos, intervención humana. Lo vemos en el artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos y, sin embargo, esto ya no se estaba cumpliendo. ¿Qué os quiero decir con esto? Que por mucho que sigamos legislando, si no se cumplen las normas, pues tendremos los mismos problemas. Eso es lo que os quería trasladar a la hora de hablar de la normativa de inteligencia artificial. Y solamente un dato para no hablar mucho más de normativa. El Reglamento de Inteligencia Artificial establece 4 niveles de riesgos. Uno mínimo. En este mínimo estarían pues, todos los videojuegos, pues, Alexa, todas las herramientas conversacionales. Y en este nivel mínimo no hay ninguna imposiciones normativas precisas. Pero luego tenemos el nivel limitado, y ahí estarían los chatbots. Ahí sí que hay un requisito de que se informe a los usuarios que están utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Es decir, tú cuando interactúas con un chatbot tienes que saber que es una inteligencia artificial. Y también pues, en todas las imágenes que se generan en Internet a través de inteligencia artificial tenemos que tener un aviso a partir de la entrada en vigor de este reglamento de que es algo que se ha generado con inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Para no caer en lo que sabemos de las fake news y todo esto. Luego tenemos el nivel alto de riesgo, que ahora hablaremos de él porque ahí está todos los productos sanitarios. Y luego ya tenemos el nivel que está prohibido y son todas aquellas herramientas que te hacen pues eso, una calificación social, es decir, te está estableciendo una nota social a través de tus hábitos, de tus comportamientos, te está haciendo un perfil que va a tener unas consecuencias negativas o permite la manipulación del comportamiento de los humanos o todo lo que es la identificación biométrica, cuando tú no lo estás autorizando, está totalmente prohibido. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Si vosotros no estáis autorizando eso, está prohibido. ¿Qué ocurre en el ámbito sanitario? Pues para todos los productos sanitarios, la tecnología y servicios sanitarios que utilicen la inteligencia artificial, estamos en el nivel de alto riesgo. Y, por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que puede suponer un riesgo importante, aunque no inaceptable, para los derechos de los ciudadanos. Su uso es legal, pero con serias restricciones y tiene obligaciones muy estrictas que garantizan la transparencia, explicabilidad, rendición de cuentas, la seguridad, robustez para resistir los ciberataques, el uso de bases de datos representativas para no generar discriminación y la supervisión humana. Bueno, vamos ya al siguiente punto, que es los riesgos que nos podemos encontrar con el uso de la inteligencia artificial. En primer lugar, quería señalaros que el primer problema de la inteligencia artificial, de las herramientas de inteligencia artificial, es que se utilizan fuentes de datos que son poco fiables. Es decir, no todo lo cogemos de fuentes científicas, no, muchas veces se cogen de la propia intranet o se cogen, pues en nuestro caso, de historias clínicas que están completadas de manera muy poco rigurosa. Por lo tanto, ya estamos utilizando datos que son muy poco fiables. Como dice Meredith Broussard, muchas veces la máquina lo que hace es malinterpretar los datos. Y además, la inteligencia artificial tiene fallos. Tiene fallos, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos desarrollando o entrenando a una máquina, pues o a lo mejor estamos metiendo datos que no son precisos, como hemos dicho antes, o intervienen tantas personas o lo hacen a través de la nube, que claro, los códigos son tan complejos que muchas veces se tienen fallos. Y eso va a tener unas consecuencias a efectos de las predicciones o los resultados que se derivan de ese algoritmo cuando hemos utilizado unos datos o el algoritmo tiene fallos. Esto, además, nos lleva a plantearnos que todo el uso de la inteligencia artificial tiene un nivel muy alto de subjetividad. ¿Por qué? Porque ¿quién está entrenando y desarrollando esa máquina? Los humanos. Los humanos tenemos un alto nivel de subjetividad. Y podréis preguntaros vosotros, bueno, sí, pero nosotros también tenemos fallos. ¿Qué más da que la máquina tenga fallos si nosotros también tenemos fallos? Sí,
pero la trascendencia que tienen los efectos de un algoritmo sobre una cantidad ingente de personas no es lo mismo que yo tenga un fallo. Y además nosotros tenemos unas herramientas de control social que están pautadas, mientras que esto todavía no está regulado y no se está poniendo en práctica. Por lo tanto, es mucho más peligroso. Y además, ¿qué ocurre? Que nosotros le estamos metiendo datos a la máquina y, claro, va a depender bastante de la persona que esté metiendo estos datos y de la intencionalidad que tengamos a la hora de meter estos datos. ¿Qué puede ocurrir? Pues que pasen cuestiones como ya estamos viendo ahora con la DANA, o, por ejemplo, pues yo qué sé, pues en la noticia esta que salió de las niñas en Extremadura, que había imágenes de niñas desnudas que lo había hecho una herramienta de inteligencia artificial, imágenes que eran falsas. O, por ejemplo, la imagen famosa del Papa con el abrigo, no sé si era de Gucci o no sé qué, pero esta imagen pues salió y todo el mundo pensaba que es que el Papa se había comprado este abrigo tan moderno. O en la detención de Trump. Estas imágenes están generadas con una herramienta de inteligencia artificial, pero en ningún momento se nos avisaba que eran falsas. ¿Qué ocurre? Que esto nos lleva a manipular nuestros comportamientos, nuestras opiniones. ¿Y esto cuál es la conclusión? Pues la conclusión de esto es que podemos tener comportamientos que se van a derivar a perder nuestra forma de opinar o nuestra posibilidad de opinar, lo que en el ámbito de los neuroderechos se llama el libre albedrío, el poder opinar, porque si la información con la que contamos no es fidedigna, no podemos tener opiniones que estén consolidadas. Además, y en el ámbito de la humanización es muy importante, se está estableciendo que el uso de herramientas de inteligencia artificial nos puede llevar a la despersonalización y a la deshumanización de la asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque cuando los profesionales sanitarios tienen mucha confianza en la utilización de herramientas de inteligencia artificial, ¿qué hacen? Pues que hay menos intervención presencial por parte del profesional sanitario, porque el profesional sanitario muchas veces no tiene la formación suficiente o la capacitación y dice, bueno, pues yo confío en lo que diga la máquina y yo ya voy a limitar mi ámbito de diagnóstico. Esto no puede ser así. De hecho, el propio Código Deontológico último que se ha aprobado recientemente, que ya habla de la inteligencia artificial, te está diciendo que esto no puede limitar la responsabilidad de los profesionales sanitarios ni tampoco limitar su ámbito de diagnóstico. Ellos tienen que intervenir siempre. El diagnóstico siempre lo tiene que dar un profesional sanitario. Y para ello les tenemos que dar una capacitación suficiente y una formación. Otro problema, otro riesgo es la falta de transparencia, pues muchas veces esta inteligencia artificial generativa se oculta en lo que se llama modelos de cajas negras que no sabemos por la complicación y por la complejidad cómo se ha llegado a ese resultado. Por lo tanto, aquí tiene que estar muy presente lo que se llama el principio de explicabilidad de las decisiones automatizadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que saber explicar cómo se ha llegado a ese resultado. Y por último, pero es lo más importante, las herramientas de inteligencia artificial puede que nos lleven a situaciones de desigualdad y discriminación, por lo que os decía, porque siguen existiendo brechas de uso, brechas de acceso y discriminación. ¿Por qué? Porque puede que los datos tengan sesgos. ¿Y qué ocurre con esto? Pues si, por ejemplo, en un ensayo clínico utilizamos como datos siempre a las mismas personas, por ejemplo, pues una persona, un varón, de raza blanca, puede que esos resultados no vayan a ser válidos para otras personas, otros perfiles de personas. Por lo tanto, ese resultado va a tener sesgos. Bueno, vamos ya al último punto que me está avisando la compañera. Vamos al último punto, pero el que nos da nombre al título de esta charla. La humanización e inteligencia artificial. ¿Es compatible? Bueno, si nos vamos a lo que establece el Plan de Humanización de Castilla-La Mancha, de la asistencia sanitaria, aquí se pone los conceptos que se entienden por humanización. Una asistencia personalizada, atender a las personas desde su concepción holística, hacer partícipes a los ciudadanos, tener en cuenta no solo a los pacientes, a los acompañantes, a los familiares. ¿Esto es compatible con la inteligencia artificial?
Vemos que los sistemas de inteligencia artificial están revolucionando el sector sanitario y ofrecen herramientas que sí que es verdad que están llegando a mejorar la salud de los pacientes en términos de un mayor acceso a la salud, en términos de una mejora de las experiencias del paciente. Y ahora veremos todos los beneficios y las ventajas. Respecto al mayor acceso a la salud, permite el aumento de las posibilidades de asistencia ante la escasez de recursos, como con la telemedicina, los asistentes virtuales y, además, mediante la digitalización de los procesos y el soporte de toma de decisiones. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos, pero, por ejemplo, aquí tenemos un asistente virtual conversacional, que es Lola, que ya está implantado en muchos sistemas de salud y que lo que hace es llamar a los pacientes, preguntarles qué tal se encuentran, tomarles nota de su situación de salud y eso va a pasar directamente a un equipo clínico que lo va a valorar y esa persona está en su domicilio. Además, se produce un incremento en la precisión de los diagnósticos, avanzando a lo que llamamos la medicina personalizada. Esto daría para una charla completa lo de la medicina personalizada. Pero es cierto que aquí en Castilla-La Mancha tenemos varios ejemplos, como el proyecto MamoWave, que es un ensayo para diagnosticar el cáncer de mama sin radiación ni dolor, que permite una medicina mucho más personalizada porque se hace un cribado que permite que se señale a las personas que van a necesitar esta prueba y se hace de una manera mucho más concreta, mucho más precisa, lo que ha supuesto un avance impresionante. Además, aumentan las posibilidades de prevención de las enfermedades con el uso de algoritmos para la selección de cribados o creación de gemelos digitales. Aquí también tenemos varios ejemplos en Castilla-La Mancha que no quiero dejar de nombrar. Por ejemplo, el programa de medicina predictiva Cohorte Impact del doctor Ignacio Párraga o el programa de gemelos digitales de Santiago Cortés con una empresa que se llama Alhambra, que lo que hace es un programa de gemelos digitales en un triaje de urgencias. Muy interesante para que lo consultéis. Además, permite una mayor velocidad en la creación de fármacos y aceleración de ensayos clínicos, porque se utilizan los modelos de inteligencia artificial y permite seleccionar patrones genéticos de marcadores con los que se identifican grupos de pacientes que se van a beneficiar antes que otros, porque se ha hecho a través de una base de datos aquellos pacientes que posiblemente vaya a beneficiarse más y ese ensayo les va a ser más beneficioso. Se identifica a los pacientes. Además, con la automatización se reducen los eventos adversos, que ya sabemos que es un problema grave de nuestro ámbito sanitario, y esto lo que permite a los profesionales sanitarios es dedicarse a lo que constituye la base de su profesión, que es la atención sanitaria, y además con las herramientas de monitorización se produce un empoderamiento de los pacientes. Entonces, lo que hace es que permite una mayor adherencia y transitamos a lo que se llaman los llamados hospitales líquidos, es decir, que el paciente se quede en su domicilio. Podemos poner muchos ejemplos, pero, por ejemplo, a través de las wearables se monitoriza a los pacientes y esta información se envía a una app a la que tienen acceso los profesionales sanitarios. Y, por último, permite la reducción de márgenes de error en ámbitos de la cirugía, como, por ejemplo, con los famosos robots Da Vinci. Bueno, aquí en Castilla-La Mancha no os lo voy a leer, pero sí que estamos avanzando también en la robotización de algunos de nuestros servicios. Vayamos a las conclusiones y disculparme si me he alargado. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial entraña numerosos riesgos, es verdad, pero también nos reporta numerosos beneficios dentro de donde nos movemos, de nuestra situación sanitaria, donde es verdad que tenemos una limitación de recursos y entonces, gracias a esto y gracias a que se va a acabar con la discriminación en cierta medida, gracias a la tecnología, podemos sentar las bases de la humanización sanitaria. Para ello es imprescindible la capacitación y la alfabetización digital de todos nuestros profesionales y pacientes, pero no solamente en capacidades técnicas, sino también en competencias éticas y humanísticas, porque si somos nosotros los que vamos a entrenar la máquina, pues tendremos que tener estas competencias humanísticas y éticas para poder hacerlo de manera ética. Luego, además, nos encontramos, gracias a esta tecnología, con lo que llamamos el paciente activo,
Es decir, es un paciente participativo y empoderado, que está en línea de lo que hablábamos, de lo que se consideraba la humanización del sistema de salud. Bueno, es verdad que la inteligencia artificial no es la solución, pero sí es y deberá ser parte de la solución, siempre como una herramienta al servicio del ser humano. Necesitamos generar confianza y la confianza viene de la mano siempre de la transparencia, la responsabilidad y la justicia social. Y ya para terminar, resulta muy paradójico que gracias a la intervención o gracias a la utilización de la inteligencia artificial se va a poner en valor o le vamos a dar más valor a todas las cualidades que son intrínsecamente humanas, porque no olvidemos que en el futuro todo lo que no sea automatizable va a tener un valor incalculable, por lo que le vamos a dar mayor valor a la humanización, que va a ocupar un papel fundamental. Y eso es todo. Muchas gracias.